Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a presentar la cuarta entrega para el diseño de confiabilidad de una misión estratosférica. Comenzando con la introducción, tenemos el análisis model de fallos y árbol de fallas, también cálculos de indicadores de confiabilidad, propuestas de rediseño y un poco más sobre la siguiente entrega. En esta diapositiva ustedes pueden ver el cronograma que se siguió para esta entrega, en el cual unos estudiantes se dedicaron para el desarrollo de árboles de falla e investigación y otros se dedicaron más a la parte de impresión 3D y rediseño en lo que serían los motores y demás. Cabe resaltar que algunas partes de este cronograma no se pueden realizar para esta entrega debido a que no cuentan con los requisitos o no se nos piden en esta entrega, pero sí para las siguientes. Ya comenzando con el análisis de confiabilidad y los árboles de fallas, tenemos el análisis de modos de fallas y efectos. En este análisis de modos de fallas y análisis de efectos, comenzamos con la función alterada del despegue del cohete. Este se presenta unos potenciales modos de falla, como lo son fallas en la cámara de combustión, en la ignición y en el combustible sólido cálido. Parte de estas fallas, en el caso de la cámara de combustión, son la pérdida de potencia, la cual se puede afectar por un número variado, como lo son las variaciones y tensiones excesivas, grietas en la cámara como tal, fallo en el sistema de enfriamiento y otros factores, los cuales, a partir de estos posibles causas de falla, se realizan unas acciones recomendadas y las personas responsables, en este caso para la fallas de combustión, sería Santiago Ardila, en el cual busca realizar unas pruebas para asegurar la operación eficiente de la cámara de combustión, verificar los componentes y verificar el suministro de energía. Por otro lado, tenemos la falla de ignición, encargado Santiago Solano, en el cual nos enfocamos en el riesgo de la explosión y cómo evitarlo, teniendo en cuenta iniciadores defectuosos o fallas con los componentes eléctricos. Finalmente tenemos las fallas en el combustible de propulsión sólida Candy, el cual se dedicará a Santiago Usme para el desarrollo de los modelos, para que estos no queden incompletos o deformados, también como la composición química del Candy como tal y distintas formas de diseñar y plantear a partir de un diseño de el finosil, tal que este sea quemado y permita una buena curva. Por otro lado, tenemos el árbol de fallas, que se basa en la tabla presentada anteriormente. En este el cohete no despega, sí, o sea, si ocurren la falla en la ignición, la falla en la cámara de combustión o la falla en la geometría del Candy. Cuando se trata de la falla de ignición es si ocurre una falla en componentes eléctricos o una falla en el iniciador. En la falla de combustión de la cámara es ocurre si hay un desprendimiento del material o hay grietas en el mismo y tenemos la contaminación química, de la cual no vamos a hablar más al respecto. Finalmente tenemos la geometría del Candy, en el cual no despega si pasa el periodo de impulso y también si pasa la explosión del motor. Si el motor explota, eso significa que hubo una falla total en el Candy y si hay un problema en el impulso que es insuficiente, significa que hay una inestabilidad con el combustible o su composición química. Nosotros entrevistamos a Nicolás Correa, un estudiante de maestría que trabaja con Candy, y le preguntamos en qué porcentaje de pruebas se presentan fallas por alguno de los siguientes subsistemas. Nos preocupamos primero por las aletas de nariz porque era nuestro tema de rediseño de las anteriores entregas, pero nos dimos cuenta que las fallas de estos subsistemas es menor al 0,5%, menor al 0,1%, así que no merecía la pena analizar su confiabilidad en esta entrega. En segundo lugar, el paracaídas tiene una tasa de falla baja también del 5%, y en cambio, los sistemas de ignición, el motor y el propelente tienen los mayores porcentajes. El sistema de ignición 10%, el propelente del 80% y el motor es el que más falla con el 95%. Luego lo que hicimos fue tomar estos porcentajes y definir que una prueba duraba en una misión estratosférica aproximadamente 30 segundos. Con esto hicimos un factor de conversión que nos permitía obtener cuántas fallas había por cuántos segundos. En esta imagen se ve claramente el MTBF, que es el Mean Time Before Failure, y el inverso, que es la tasa de falla. Que podemos ver que es 12 fallas por hora para el caso del sistema de ignición, 114 fallas por hora en el del motor y 96 fallas por hora en el del propelente.
Después, con estos valores de L, calculamos la confiabilidad utilizando el mismo tiempo de 30 segundos. La confiabilidad del sistema de inicio terminó siendo 90,48%, del propelente 44,93% y el motor más baja 38,67%. Y después, con los mismos valores de L, definimos que, basado en el árbol de falla previamente descrito, que el sistema tiene un L total de 12 más 114 más 96 porque está en serie, por lo cual tiene 222 fallas por hora, lo cual nos da una confiabilidad neta de tan solo 15,32%, lo cual significa que tan solo 15,32% de las pruebas serían exitosas. Esta tabla resume nuestros hallazgos. Podemos ver en general que, como nos mencionó el profesor en clase, los prototipos de púa tienen una alta tasa de falla debido a que son exactamente prototipos. Por ello, tienen alta margen de mejora, como lo vamos a mostrar a continuación. Listo. Ahora podemos pasar a, como se mencionó anteriormente, todo lo que tiene que ver con el rediseño del motor y pues la geometría del combustible sólido que van muy de la mano. Listo. Entre las problemáticas que buscamos solucionar está la frase común que se escucha bastante, que es el 95% de los cohetes fallan por el motor o la mayoría falla por ignición. Esto sucede básicamente por tres razones principalmente. Es la quema de la tobera por ignición lenta, corrosión excesiva o temperatura y opresión excesivas. Por esto se busca solucionar el problema principal de la quema del final de la tobera. Este problema sucede básicamente porque durante los primeros instantes de la ignición, la tobera sufre por una quema lenta debido a la ubicación de la llama. Es decir, que la llama está muy cerca de la tobera y la llama, al tener tan altas temperaturas, llega a hacer sufrir la tobera y la tobera no va a funcionar de su manera más eficiente durante el vuelo. Por esto, pues, se utiliza el finosil, que ya es cambiar la geometría del combustible sólido, Candy en este caso, para que la quema sea rápida en los primeros instantes del vuelo y se aleje la llama rápidamente de la tobera para así evitar esta quema de tobera. Esto daría mayor confiabilidad, ya que evitaría parte de la mayor cantidad de errores, de fallos que hay en el motor, que es la tobera quemada, y le daría estabilización al vuelo, manteniendo una velocidad controlada, como se puede ver en la imagen con un finosil. Se puede tener un control de calidad bastante fiable con el finosil, teniendo dos pruebas básicas, que es la prueba de densidad y la prueba de inspección al tacto. Como se puede ver, y utilizando la información que nos proveen acá en su página, hay un asesoramiento y una inspección clara sobre cómo distinguir la calidad de una pieza de combustible sólido. Esto nos ayudaría a tener un control de calidad y por ende una mayor confiabilidad en nuestro sistema. Listo. Ahora hablemos sobre todo lo que tiene que ver con la cámara de combustión. Entonces, digamos que todo esto nace a partir del análisis de fallas del motor IYAPA 1, donde se evaluó que la presión máxima en el sector crítico de la cámara de combustión al momento de su fallo estuvo entre 27,57 y 30,29 megapascales. Mirando también los esfuerzos de fluencia y los esfuerzos últimos que se nacen a partir de estas presiones, podemos ver que entran en la región plástica de la gran mayoría de los aceros comerciales, como se puede ver en la tabla. Particularmente el acero estructural A992, que es el que más se acerca a estos valores de esfuerzos, a pesar de que no se especifican en el documento. Digamos que a partir de esto se decidió evaluar el cambio de material de la cámara de combustión para evaluar qué tan viable era cambiar su material comparado con un cambio de geometría que pues claramente es mucho más complicado. Entonces, el análisis de esfuerzos que nace a partir de este cambio de material, utilizando una presión de 28 megapascales que utilizamos como valor intermedio entre los 27 y los 30 megapascales que sufrió en la cámara de combustión a su momento de fallar. Utilizando titanio 6Al4V, nos entrega un esfuerzo máximo en la sección de la tapa de 596,4 megapascales. Digamos que este esfuerzo, a pesar de que no supera el valor del esfuerzo ni de fluencia ni último del titanio, sí se acerca bastante y entrega un factor de seguridad relativamente bajo, muy cercano a 1. Y digamos que considerando que los esfuerzos Rayleigh son muy bajos en comparación con alrededor de 11,3 y 27,7 megapascales, lo más viable, a pesar de su aumento en dificultad, es considerar un cambio de geometría de la tapa.
pues considerando que el cilindro va a poder aguantar estas presiones sin ningún problema y no es necesario también aumentar las propiedades mecánicas del material a unas propiedades tan altas, sí, definitivamente lo más recomendable es cambiar la geometría de la tapa. Por último, está las ideas del rediseño del sistema de ignición. En la tesis que nos basamos, en la de Sedano, donde trata el Line Alpha, el problema principal es que Sedano propuso cambiar el sistema electrónico existente por un sistema de mechas pirotécnicas. Esto para ahorrarse la electrónica, reducir los precios y tener un diseño menos complejo. Sin embargo, lo que nos dice el estado del arte es que desde la década de 1970 hasta ahora, lo que ha sucedido en los sistemas de ignición es que ha aumentado la presencia electrónica, ha disminuido su tamaño y por eso mismo ha aumentado la eficiencia de los sistemas y su confiabilidad. Concretamente, hoy en día, los sistemas actuales consisten de una unidad ECU, que significa Engine Control Unit, es decir, la unidad de control, y un IGBT, que es una Insulated Gate Bipolar Transistor, una unidad analógica que nos funciona para transmitir la energía a la bobina y la bujía. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la electrónica? Primero que todo, a corto plazo, el costo de mantenimiento es menor. También el utilizar la electrónica nos asegura una energía de inicio más alta y consistente porque el sistema es más robusto debido a que utiliza el sistema de control. Al utilizar el sistema de control se tiene mayor precisión en el tiempo de ignición y no depende de variables físicas o de propiedades de materiales como su respuesta en el tiempo a los impulsos o a las señales físicas. Y por ejemplo, esto también nos da más versatilidad porque el sistema de control podemos implementar distintos tipos de sensores, ya sea de temperatura o del nivel de batería o de presión, como se muestran algunos ejemplos en la pantalla, y en todo esto nos da total mayor confiabilidad. Ahora, mirando los modelos que existen para circuitos para utilizar en el sistema de ignición, hay dos tipos, CDI, que significa Capacitor Discharge Ignition, y EIDI, que significa Inductive Charge Ignition. Eh, Básicamente, ambos circuitos se encargan de almacenar carga y después liberarla. La diferencia es que la diferencia práctica es que el IDI es más confiable porque la duración de la chispa es mayor y por ende hay menos riesgo de una combustión incompleta. Ahora, para encontrar un modelo para analizar analíticamente o simular el sistema de ignición electrónico, nos basamos en el trabajo de un ingeniero polaco llamado Sebastian Rusowicz, el cual propone estos diagramas y estas ecuaciones mostradas en pantalla para dos fases que se simulan, la carga y la descarga. Que no vale la pena mucho explicar, pero son básicamente unas ecuaciones en el dominio de Laplace con unas aproximaciones polinomiales, las cuales se solucionan numéricamente y da como solución, por ejemplo, estas gráficas donde el ciclo positivo muestra la parte de carga y el negativo la descarga. Observamos que a partir de una simple batería de 13 voltios, el sistema de descarga alcanza a liberar 600 voltios y una cantidad considerable de corriente. Esto muestra la capacidad del sistema electrónico, ya que toda esta energía se libera en un periodo muy corto de menor a 5 milisegundos y eso es lo que logra prender el propelente. Además, Rusovich hace también un análisis de la confiabilidad del sistema, observando cómo cambia la bujía en función del tiempo de operación. Entonces, en estas gráficas, por ejemplo, muestra después de 10 horas y después de 30 horas, y se observa básicamente que se alcanzan los mismos voltajes y las mismas corrientes. Y a pesar de que en las micrografías se observa que se acumula ciertos residuos debido a los gases del combustible, no son significativos. Y si extendemos el periodo de prueba a 800 horas, seguimos observando, por ejemplo, que se alcanza unas corrientes de más de 40 amperios y voltajes del orden de los kilovoltios. Y aunque sí es cierto que debido a la contaminación en comparación a la no contaminada, eh, la, la bujía termina liberando menos energía. En este caso, bajó a 26,25 milijoules a comparación de 33,1 milijoules, solo por la contaminación del motor. Después de 800 horas sigue sin fallar la bujía y por tanto es un sistema más confiable que el que teníamos. Aquí hacemos el cálculo nuevamente, asumiendo como si fuera a fallar después de esas 800 horas. En serie con electrónica, la tasa de falla electrónica llega a ser despreciable y llegamos a que la confiabilidad del nuevo sistema de ignición es más del 99,99%.
Por lo tanto, se reduce casi totalmente la probabilidad de falla del 10% que teníamos al inicio. Ahora sobre la siguiente entrega, lo que vamos a hacer es basarnos en el capítulo 10 de Ulrich, que nos habla sobre el diseño modular y la arquitectura del producto. Entonces, para el diseño modular nos vamos a enfocar en los 4 pasos que propone. Primero vamos a crear un esquemático del producto, donde la idea es como ver cuáles son las transferencias de energía, de masa y las interacciones que existen entre los componentes. Después vamos a hacer agrupaciones o clústeres de los elementos para ver cuáles son los módulos que tenemos que hacer en la manufactura o en el diseño. Después queremos crear un diseño geométrico, un plano de ensamble, pero también nos gustaría entregar un plano explosionado, un video explosionado, como se muestra el ejemplo en pantalla, una imagen, y también queremos, luego, por último, identificar las relaciones fundamentales que tiene que haber entre las piezas para el funcionamiento y cuáles son las que queremos evitar. Finalmente, estas son nuestras referencias. Muchas gracias.